Prédica de John MacArthur, Las marcas de los hijos de Dios. Primera de Juan, 16 de febrero de 1969. Primera de Juan, capítulo 3. Esta noche continuamos hablando acerca de la iglesia y en Primera de Juan, capítulo 3, encontramos las marcas distintivas de los hijos de Dios. Sin duda, hay ciertas cosas que se separan a la iglesia del resto del mundo, cosas que la hacen única, que la hacen diferente. Ahora bien, Primera de Juan es un libro muy interesante porque en él encontramos tres gloriosas revelaciones de Dios. En primer lugar, Dios es revelado como vida, la vida misma en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Luego, Dios es revelado como luz en el capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y finalmente, de manera culminante, Dios es revelado como amor. Y es sobre ese último punto que queremos hablar un poco esta noche, porque en el capítulo 3, versículo 1, encontramos el punto más alto del amor de Dios. El amor de Dios tuvo como propósito el hacernos hijos que le pertenezcan. Y por supuesto, ese gran punto, o mejor dicho, esa cima del amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario, porque fue en el Calvario donde se realizó el acto que nos permite llegar a ser hijos de Dios. Dios, antes que nada, nos amó y quiso que fuéramos sus hijos. Nos amó tanto y su deseo fue tan grande que permitió que su Hijo muriera para hacerlo posible. Cristo literalmente pagó el sacrificio supremo por ti y por mí, debido al deseo de Dios de que nos convirtiéramos en sus hijos. Así que el tema del amor nos lleva a hablar de qué es lo que nos marca como hijos de Dios. Sabemos que Él quiere que lo seamos por el precio que pagó al entregar a su Hijo Jesucristo. Pero entonces, ¿cuáles son las marcas que nos distinguen del mundo? ¿Cuáles son las señales que nos hacen diferentes de los hijos del diablo? Cuando Cristo reprendía a aquellos judíos en aquel día, les dijo: ustedes son de su padre el diablo. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué marcas hacen que seamos reconocibles? Vamos a observar con atención tres marcas de un hijo de Dios en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Hay tres características claras, tres cualidades muy evidentes de un hijo de Dios, y quiero que las veas tal como Juan las presenta. Una vez más, esto es algo muy sencillo, muy básico, pero también muy importante para entender quiénes somos como iglesia. Tres cosas que marcan a un hijo de Dios: la concesión de la filiación, la esperanza de la filiación, la manifestación de la filiación. Ahora iremos explicando cada una. La primera característica de un hijo de Dios es la concesión de la filiación. Eso simplemente quiere decir que ha sido hecho hijo de Dios. Y eso lo puedes notar en el versículo 1, donde dice: el Padre nos ha otorgado su amor para hacernos hijos. Así que vemos dos cosas en cuanto a esta concesión de la filiación. Número 1, es revelada por el amor de Dios. Lo puedes ver en la primera parte del versículo 1. El amor hace que Dios nos conceda la filiación. Así que esta concesión de ser hechos hijos de Dios se revela por medio del amor de Dios. Ahora pon atención. La segunda parte del versículo dice: y el mundo no nos conoce. ¿Lo ves? Es revelado por el amor de Dios y como resultado el mundo no nos conoce. Y otra vez aparece ese mismo concepto de conocer, que está por todos lados en la Biblia. Puedes decir: bueno, estás seleccionando los pasajes, pero no, no es así. Vamos a encontrarnos con este tema una y otra vez. Entonces, en primer lugar,
Esta concesión de la filiación que cae sobre nosotros y nos hace hijos de Dios es revelada por el amor de Dios. Fíjate en la primera palabra del versículo, mirad o vean. En otras palabras está diciendo, hey todos, tengo algo que decir, pongan atención, despierten, escuchen esto. Sé que lo que he dicho en los primeros 2 capítulos ya ha estado fuerte, pero aún no he escuchado lo mejor. Mirad. Justo a la mitad de la carta, Juan nos llama a poner atención y dice, ¿qué clase de amor nos ha dado el Padre? Ahora podrás decir, ay Juan, qué decepción, dices, miren, y luego sales con que qué clase de amor, ni suena emocionado. ¿Por qué no dijiste amor fantástico, increíble, colosal, monumental, inigualable? Y Juan diría, bueno, te diré por qué. Pensé en hacerlo, pero descubrí que el amor de Dios es deliciosamente indescriptible. No pude, no supe cómo poner los adjetivos juntos, simplemente no encajaban. Así que me rendí y dije, ¿qué clase de amor? Porque no se puede describir, no existe palabra humana que pueda describir el amor de Dios. Escucha esto, si pudiéramos describir el amor de Dios en términos humanos, entonces no sería divino, sería simplemente humano. Y a mí me gusta tal como es. No quiero entender todo sobre el amor de Dios. Es amor divino. ¿Qué clase de amor? Ah, hay todo tipo de amor, todo tipo de dimensiones del amor. Usamos la palabra amor para todo. Decimos amo mi coche. Y si lo piensas, eso es bastante ridículo. Dices amo a mi perro. Eso es todavía más ridículo. Luego dices amo a mi esposa. Bueno, eso ya se acerca más a la verdad. O amo a mis hijos. Todos esos tipos de amor tienen dimensiones distintas, ¿cierto? Hay muchos tipos y niveles de amor. Hay amor meramente humano. Luego hay un tipo de mezcla entre amor humano y algo divino. Y después está el amor puramente divino. Y ese amor combinado, bueno, quizá no sea la mejor manera de decirlo, pero pienso en la biografía misionera que más me ha impactado, y lo he compartido muchas veces porque realmente marcó mi vida. Leí la historia de John Patton, quien fue misionero en las Nuevas Hébridas, y al leer su historia, para mí fue la ilustración más impresionante que he leído sobre una combinación de amor humano y amor divino. Patton era estudiante de seminario en Inglaterra y estaba tratando de discernir a dónde quería Dios que fuera a servir. Por lo que uno puede leer, creo que él tenía en mente ser pastor en alguna iglesia, pero Dios lo fue guiando hacia el campo misionero y empezó a considerar las misiones. Se casó con una joven y claro, estaban planeando su futuro juntos, pero Dios lo llamó y él entendió que Dios quería que fuera un lugar llamado las Nuevas Hébridas. Ahora, las Nuevas Hébridas estaban habitadas por caníbales, sí, caníbales como hombres, lo cual no era algo que yo se esperaba. Aún así dijo, bueno, Señor, si eso es lo que quieres, iré. Así que empacó con su esposa, con la que apenas llevaba unos meses casado, se subieron a un barco y partieron. El barco los dejó a 200 metros de la costa, ni siquiera quisieron acercarse más, y los bajaron en un bote hasta la isla. Ahora, ¿qué haces cuando llegas a una isla llena de caníbales? Nadie ha estado ahí sin ser invitado a almorzar, y nunca ha regresado. ¿Qué haces? ¿Pones un letrero que diga Escuela Bíblica de Verano? ¿Empieza el sábado? ¿Cómo te acercas a ellos? Ni siquiera conoces el idioma. No has hecho contacto con ni un solo ser humano en la isla y, siendo sinceros, ni ganas tienes de encontrarte con alguno. Ya es suficientemente difícil acercarse a alguien que sea amigable. Entonces, ¿qué haces? Bueno, en su biografía, que en realidad fue escrita por su hermano,
Su hermano cuenta que construyeron un techito improvisado en la playa y montaron una especie de casa muy sencilla. Estuvieron ahí un par de días, tratando de entender qué hacer, simplemente esperando en Dios, y de repente los nativos empezaron a asomarse entre la vegetación, observándolos, pero no hacían nada, solo los miraban, lo cual era una experiencia aterradora. Por las noches los rodeaban y se movían cerca de su refugio. Era algo sumamente espeluznante. Pasaron varios meses así y nunca los tocaron. Su esposa dio a luz a un bebé, pero 2 semanas después contrajo una enfermedad tropical y murió. Y al día siguiente el bebé también murió. John Patton quedó completamente solo. Dijo: enterré los cuerpos y dormí sobre ellos durante 3 noches, para que los nativos no los desenterraran y se los comieran. Y agregó: estaba más solo de lo que se puede describir. Y también dijo: seguía preguntándole a Dios: ¿por qué, Dios, por qué? Y la verdad yo también habría dicho lo mismo, exactamente lo mismo. Yo habría dicho: a ver, Dios, tengo un plan. La verdad probablemente ni siquiera habría llegado ahí, pero hubiera dicho: mira, Dios, ya me gradué del seminario. Este es mi lado humano hablando, ¿sabes? Mi naturaleza humana diría: Dios, me gradué del seminario y no solo eso, saqué buenas calificaciones. Además, Dios, quiero que sepas que yo podría hacer buen trabajo en el ministerio, así que no tiene sentido que me mandes hasta allá. Yo puedo servir aquí, pero, Señor, conozco a un cuate que se salió de viola. Mándalo a él. Se lo van a comer y nadie se va a dar cuenta. Desde cualquier punto de vista humano, parece un argumento razonable, ¿no? ¿Voy a tirar toda mi educación para terminar siendo el almuerzo de alguien? No suena lógico, pero lo increíble de la historia de Patton es que sí fue. Enterró los cuerpos de su esposa y su hijo y durmió sobre ellos para que los nativos no los desenterraran y se los comieran. Esperó a que el Señor lo guiara y finalmente pasó algo unos días después. Un nativo que había sido expulsado de la tribu se acercó a John y empezaron a comunicarse con algunas palabras, y en poco tiempo le habló de un Dios que tenía un hijo que murió por él, y ese nativo creyó. La tribu se enteró y fueron tras John, pero ahora tenía alguien que lo alertaba, y el resto de su biografía es lo más impresionante que uno puede leer. Lo escondieron por todos lados y los nativos nunca lo encontraron. De hecho, ese nativo empezó a llevar a otros a Cristo, y pronto hubo un pequeño grupo y luego otro. ¿Sabes cuánto tiempo se quedó Patton en esas islas? ¿Lo creerías? 35 años. Y al final de esos 35 años, cuando se despedía de las islas, dijo: cuando llegué, escuchaba el grito de los caníbales, pero al irme, escucho el repicar de las campanas de las iglesias. Y también dijo: no conozco a un solo nativo que no haya recibido a Jesucristo. Eso requiere un amor enorme, mucho más allá del amor humano. Amar así a un pueblo y quedarse ahí, entregando toda tu vida, ese es un amor supremo, ¿cierto? Un amor infinitamente sacrificial. Debe de ser una mezcla de amor humano con amor divino. Pero, ¿puedes imaginar esto? Aún más puro que eso, es el amor de Dios. Dios amó tanto que entregó a su Hijo para hacernos sus hijos, para que llegáramos a ser coherederos ¿con quién? Con Cristo. Ah, la concesión de la filiación viene por el amor de Dios. ¿Y qué clase de amor es ese? Es un amor sacrificial. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es amor sacrificial. Y no solo eso, fue también un amor eterno. Dios le dijo a Jeremías: con amor eterno te he amado. No es un amor que se acaba, y además es un amor que sobrepasa el entendimiento. No tiene sentido amar así. Pablo dijo en Efesios 3:19: el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No tiene sentido amar de esa forma.
y no solo fue divino, eterno e incomprensible, sino también fue un amor seguro. ¿Recuerdas al apóstol Pablo cuando dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es nada, nadie. Y también fue un amor que salva, ¿no es cierto? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no solo eso, es un amor que podemos devolver. ¿Por qué? Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Podemos corresponderle. ¡Qué amor tan increíble! Y es ese amor el que nos ha concedido ser hijos de Dios. Te digo algo, cuando pienso en eso, me emociono muchísimo. Cuando pienso en el hecho de que Dios mira, yo me conozco bastante bien, y no soy precisamente el tipo más adorable del mundo, y aún así, Dios me ama. Y no solo a mí, Dios ama a cada uno de ustedes, y a cada persona en este mundo con un amor infinito. Es algo emocionante, que Dios ama tanto que pagó el precio supremo para hacernos sus hijos. ¿Lo ves? Es el amor de Dios lo que nos llamó a ser sus hijos. Pero eso no funciona así en el plano humano. Yo amo a mis hijos porque son mis hijos, no son mis hijos porque los amo. Nunca los había visto antes de que nacieran. ¿Cómo iba a amarlos de antemano? Los amo porque son míos, pero Dios es exactamente lo opuesto. Dios te amó y entonces te hizo suyo. Te amó antes de que le pertenecieras. Te amó cuando tú lo odiabas. Es algo impresionante. Te amó cuando no lo querías. Te amó cuando eras imposible de amar. Y esa es la diferencia entre el amor divino y el amor humano. El amor de Dios es la clave de nuestra filiación como hijos. Y eso resulta en que el mundo no nos conozca. Fíjate en la última parte del versículo 1. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Lo ves? El mundo no tiene la capacidad de reconocer a Dios. No tiene la capacidad de reconocer a Cristo. La Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Dice también: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. ¿Y qué pasó? Pero el mundo no le conoció. El mundo no tiene capacidad para conocer a Dios ni a Cristo. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 2:14: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Pablo también dice en 2 Corintios 4:4: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y Juan dice: cuando eres hijo de Dios, eres irreconocible para el mundo. No pueden conocerte, no pueden entenderte, no pueden comprenderte. Una ilustración muy fuerte de esto fue un funeral en el que estuve alguna vez. Era el funeral de un bebé de 6 meses llamado Forrest Long. Nunca voy a olvidar a su madre, que no podía aceptar que su bebé había muerto. Se inclinaba sobre él, le acariciaba las mejillas, lo llenaba de besos por toda la cara, pero no pasaba nada. El bebé no respondía. Ese bebé no reconocía a su madre, en lo absoluto. ¿Y sabes por qué? Porque estaba muerto. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 2:1: Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. No puede reconocer a un hijo de Dios, no lo conoce. El mundo nunca conoció verdaderamente a Jesucristo. Fueron ciegos a Él cuando nació, ciegos durante todo su ministerio, ciegos en la cruz, y allí gritaban: crucificadle, crucificadle. No queremos que este hombre reine sobre nosotros. El mundo no tiene la capacidad de reconocer a Dios, ni a Cristo, ni a un hijo de Dios, ni de entender nada de eso, porque para ellos es una locura, no tiene sentido. Podemos regresar al versículo 29 del capítulo 2 y decir que si el mundo no puede reconocer a Dios,
tampoco podrá reconocernos a nosotros, porque nos parecemos a Dios. Por eso es que no hay una relación de amor entre nosotros y el mundo, porque el mundo no puede amarnos. La palabra conocer implica nuevamente una relación de amor, y el mundo no tiene amor por nosotros. ¿Por qué? Porque como dijo Primera de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tienes una relación de amor con el mundo, te voy a decir algo, no la tienes con Dios, y por eso dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No tienes nada que ver con eso, tu relación de amor es con Dios, y el mundo no debería reconocerte. Si el mundo sí te reconoce, más vale que examines cómo está tu relación de amor con Dios. Y eso lo vemos claramente en Primera de Juan 3:13, donde dice, Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. No se sorprendan si los odian. ¿Por qué? Pues si vamos a Juan 15, Jesús dice, porque a mí me odiaron. Y si eres mi hijo te pareces a mí, y si no tenían capacidad para verme a mí, tampoco van a verte a ti. Entonces, lo que vemos es que la concesión de la filiación se revela por el amor de Dios, y como resultado, el mundo no nos conoce. Ahora el segundo punto que vemos es la esperanza de la filiación. Versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta que diga ahora, en tiempo presente? ¿No es maravilloso? Ahora somos hijos de Dios. Uf, eso me llena el corazón. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sabes qué? Lo mejor está por venir. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, no solo tenemos la concesión de ser hijos, también tenemos la esperanza de ser hijos, ¿cierto? Y podrías preguntar, ¿qué significa eso? Bueno, aquí lo dice, nuestra esperanza está puesta en la venida de Jesucristo, porque cuando eso suceda, seremos completos en Él. ¿Alguna vez lo has pensado? Aquí Juan menciona dos cosas sobre la esperanza de la filiación. 1. Se revela en la venida de Cristo. 2. Y produce purificación. Es decir, esperamos su regreso. Y esa esperanza nos lleva a vivir en santidad. Primero que nada, veamos que esta esperanza de ser hijos se revela en la venida de Cristo. Aquí estamos esperando el futuro, y sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él. Esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Va a revelarse. El cumplimiento de nuestra esperanza va a manifestarse en la venida de Cristo. Tú podrías decir, ¿y qué va a pasar con nosotros cuando Él venga? Bueno, vamos a ser como Él, vamos a ser como Jesucristo. La Biblia lo dice claramente, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿La imagen de quién? De su Hijo. Vamos a ser como Cristo. Ahora sí, te detienes a pensar en cómo eres ahora y luego piensas en eso. Uf, es un salto enorme, ¿no? Pero ese salto se va a completar en un instante. Me encanta lo que dice Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa hechura? Es una palabra que viene del arte, significa su obra maestra. ¿Te gusta eso? Eres la obra maestra de Dios, eres lo más glorioso que Dios ha creado, y si eres cristiano, Dios te está formando a la imagen de ¿quién? De su amado Hijo. Eso emociona. Ahora mismo eres como un dibujo a lápiz, pero vas a estar lleno de color cuando Cristo regrese. Falta mucho por completar. Es como aquella señora que estaba barriendo en el estudio de un escultor. Un día había un bloque de mármol enorme,
y al siguiente ya se empezaba a ver el rostro de Abraham Lincoln saliendo de ahí. Ella se quedó viendo y dijo: «Ay, caray, ¿cómo supiste que Lincoln estaba en esa piedra?». Y Miguel Ángel, o algún escultor parecido, respondió: «En cada bloque de piedra yo veo un ángel esperando ser liberado». Hubo una vez un niño en una clase de escuela dominical. Las clases con niños pequeños son hermosas, aunque difíciles. Yo enseñé una vez una por una semana. Bueno, todos los niños estaban portándose bien, menos uno, que era un terremoto. Golpeaba, hablaba, se movía por todos lados, y el maestro, que era un hombre, ya no sabía qué hacer. Entonces pensó: le voy a dar una lección que nunca olvide. En medio de la clase lo interrumpe y le pregunta: «¿Quién te hizo a ti?». El niño se paró en seco, levantó el pecho y respondió: «Dios me hizo». El maestro lo miró con cara seria y le dijo: «Pues no hizo muy buen trabajo». Y el niño, sin pensarlo, le respondió: «Es porque todavía no termina». ¿Y sabes qué? Tenía toda la razón, ¿a poco no? ¿No es emocionante saber que Dios todavía no ha terminado contigo? Y que algún día, cuando me encuentre cara a cara con Jesucristo, voy a ser como Él. Poco a poco, conforme vas avanzando en esta vida, Dios te va moldeando, ¿a poco no? O más bien, te va cincelando, dependiendo qué tan terco seas, para formarte a la imagen de Jesucristo. Y mientras más nos parecemos a Cristo, más maduros nos volvemos. Algún día seremos como Jesucristo. ¡Qué pensamiento tan emocionante! Nuestra esperanza, esa esperanza se revela en la venida de Cristo, cuando seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Así que la esperanza de ser hijos se manifiesta en su venida, y el resultado es nuestra purificación. Mira el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Creo que cuando estuve aquí la vez pasada hablé de esto, pero quiero repetirlo porque es importante. Fue una vez que prediqué un domingo por la noche. Lo que Juan está diciendo es esto: cuando vives de verdad a la luz de la venida de Cristo, eso te transforma. Cuando vives creyendo que Jesucristo puede regresar en cualquier momento y que tú debes de estar listo para Él, entonces tu manera de vivir cambia, ¿sí o no? Tú sabes, igual que yo, que cuando sabemos que una figura de autoridad está por llegar, nos comportamos diferente. Actúas distinto en el trabajo cuando el jefe entra a la oficina. Te portas distinto en la escuela cuando la maestra sale y luego escuchas que ya viene de regreso. Todo cambia en ese instante, y más vale que cambie. Necesitamos esa figura de autoridad para ponernos en orden. Y se me ocurren muchísimos ejemplos de esto, y seguro tú también tienes muchos en tu vida. Cuando sabemos que algo importante está por venir y queremos estar listos, eso cambia la manera en que actuamos. Y eso es exactamente lo que está diciendo Juan. El resultado de esa esperanza es que uno se purifica a sí mismo. Tú podrías preguntar: ¿a poco nosotros podemos hacer eso? Mira lo que dice: se purifica a sí mismo. Eso es reflexivo, nos purificamos nosotros mismos. Tú podrías decir: pero eso lo tiene que hacer Dios, ¿no? Claro, Dios te va a dar el poder para hacerlo, pero tú tienes que rendirte a ese poder. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti, te toca a ti hacerlas. Y si realmente vives pensando que Cristo regresa pronto, como dijo Pablo en 2 de Corintios 5, nos esforzamos, ausentes o presentes, por serle agradables. Si de verdad vives a la luz de ese regreso inminente de Cristo, eso va a cambiar completamente la manera en que vives. Y puedo mostrártelo también en 2 de Pedro, solo unas páginas adelante en tu Biblia, y en el capítulo 3, Pedro habla justo de eso. En el versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Va a llegar cuando no lo esperes, va a tomarte por sorpresa, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso.
y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ahora pon atención al versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deben de ser ustedes? ¿Lo ves? Mira, cuando realmente vives consciente del pronto regreso de Jesucristo y empiezas a ver que estas cosas están ocurriendo, eso transforma tu manera de vivir. Tú podrías decir, entonces, ¿qué tipo de persona debería ser? Mira el final del versículo 11, en santa manera de vivir y en piedad. Baja ahora al versículo 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él 3 cosas, en paz, sin mancha y, ¿qué más?, irreprensibles. Volvamos a primera de Juan. ¿Ves lo que está diciendo? Está diciendo que cuando de verdad lo sabes, cuando realmente eres consciente de que esto va a suceder, eso cambia la manera en que vives. Cuando tienes esa esperanza dentro de ti, el que de verdad tiene esa esperanza se purifica a sí mismo para que pueda estar puro cuando Cristo venga, para que podamos estar ante Él sin culpa. ¡Qué verdad tan poderosa! La anticipación siempre trae purificación. Así que vemos que la esperanza de ser hijo de Dios se revela en la venida de Cristo y resulta en nuestra purificación. Te lo digo claramente, si no estás listo para la venida de Cristo, más vale que te prepares, ya no falta mucho. Estaba platicando con un cuate en el norte de California hace poco, y hablamos de esto, de cómo la Biblia dice en Apocalipsis que el ejército de los reyes del oriente va a cruzar y que Dios va a secar el río Éufrates, y ese ejército va a entrar directo a Israel. En la visión de Juan, ese ejército tenía 200,000 hombres. Esos son 200 millones. No hace muchos años aparecieron los reyes del Oriente. China comunista se separó del bloque ruso y se volvió un reino por sí solo. La revista Time, en una edición de noviembre, dijo lo siguiente, y cito: la Guardia Roja ahora cuenta con 200 millones. Exactamente lo que la Biblia dice. Luego, la profecía dice que van a cruzar y que el río Éufrates va a ser secado. Hace 2 años, los rusos empezaron un proyecto de 7 años para represar el Éufrates. Cuando veas que todas estas cosas están ocurriendo, es tiempo de prepararte. Puede que ni siquiera vivas para ver eso pasar, y aún así no está lejos. La esperanza de ser hijos de Dios está en la venida de Cristo, y eso nos lleva a purificarnos. Por último, no solo hablamos de la concesión de ser hijos de Dios y de la esperanza que eso trae, sino también de la manifestación de esa afiliación. Y esta manifestación tiene 2 aspectos. Se revela en una vida nacida de Dios, una nueva vida, y produce como resultado justicia. Fíjate en los versículos 9 y 10, nos vamos a saltarlos del medio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios, ni tampoco aquel que no ama a su hermano. Aquí hay 2 cosas. Primero, la manifestación de ser hijo de Dios se revela en una nueva vida, y en segundo, esa nueva vida produce justicia. Vamos primero con la idea de que estas manifestaciones de ser hijos de Dios se ve en una nueva vida. El versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Este es un versículo muy interesante y que muchas veces se ha malinterpretado. Algunas personas creen que quiere decir que cuando te haces cristiano ya no pecas más. Bueno, te lo puedo decir de manera muy práctica, eso no es cierto. Si tú eres cristiano, tú sabes que eso no es cierto. Hay 2 tipos de verbos en griego, y te tengo que explicar esto porque si no, no se entiende bien. Uno es el aoristo, que indica una acción puntual, como por ejemplo, golpeé, corrí, dije, detuve, todo en un solo punto en el tiempo.
Y luego están los verbos lineales, que expresan una acción continua, como yo estaba corriendo, yo estaba golpeando, yo estaba haciendo. En este pasaje se usa un verbo lineal, aunque no se traduce así. Debería traducirse así en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no continúa practicando el pecado, o aún mejor, no se caracteriza por vivir en el pecado continuamente. No está diciendo que el que es nacido de Dios nunca jamás peca. ¿Cómo lo sabemos? Regresa a primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Está hablando con cristianos, ¿verdad? Y si quieres ver una imagen clara de la gracia de Dios, fíjate en lo que sigue. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es pura gracia. Dios dice no pequen, pero si lo haces, Jesucristo te perdona. Y le está hablando a creyentes. Entonces no significa que en el capítulo 3 ya no existe la naturaleza pecaminosa. Regresando a primera de Juan 3, lo que significa es que el pecado ya no es el patrón de vida, ya no es la que caracteriza tu manera de vivir. Es lo mismo que decía Santiago, la fe sin obras es muerta, y también por sus frutos los conocerán. Hay una diferencia en la vida del creyente, y aquí Juan dice que la razón por la cual una persona nacida de Dios no puede seguir pecando habitualmente es porque su simiente permanece en él. Esta es la simiente de Dios. Está usando una metáfora de la reproducción humana, pero la usa repetidamente a lo largo de la carta. Bueno, Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. ¿No esa es una ilustración humana de la reproducción? Y aquí vemos cómo la simiente de Dios es plantada y crea una nueva vida. ¿Sabías que si tú eres cristiano, eres hijo de Dios, porque Dios plantó su simiente en tu alma y de ahí brotó una nueva vida? Eso es impresionante. Eres una nueva vida. ¡Qué emocionante! Tú preguntas, ¿cómo nací de Dios? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Sabes cómo ocurrió? Ocurre como siempre ocurre. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sabes cómo naciste de nuevo? Naciste de nuevo porque creíste y recibiste a Jesucristo, ¿cierto? Ahora, tal vez tú estás ahí sentado diciendo, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? ¿Cómo se planta esa semilla de Dios dentro de uno para que brote una nueva vida? Te voy a decir cómo. Crees y recibes a Jesucristo. Así de sencillo. Hebreos 11 dice, el que se acerca a Dios debe creer. ¿Recuerdas lo que Pablo le dijo al carcelero filipense? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer y recibir a Cristo. Pablo también lo dijo en Romanos 10. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Creer. Tú podrías preguntar, ¿y qué significa creer? Significa confiar, tener fe, y podrías decir, pero ¿cuánta fe necesito? No mucha, solo la suficiente para clamar, Cristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, y creo que puedes entrar en mi vida y hacerme nacer de nuevo. Eso es todo lo que se necesita. Y tú dices, ¿no se necesita muchísima fe? No, no se necesita tanta. ¿Sabes por qué? Siempre me acuerdo de la historia en Marcos capítulo 9, una historia bellísima. Un padre viene y trae a su hijo que no puede hablar, y en el versículo 24 el padre mira a Jesús y le grita, Señor, creo. Tú dirías, fantástico, pero ¿sabes qué dijo inmediatamente después? Ayuda mi incredulidad. ¿No es eso interesante? Le dijo, Señor, creo, más o menos hasta aquí. ¿Podrías darme un empujoncito para creer el resto? Señor, tengo un poquito. ¿Me ayudas a completar lo que me falta? Y, ¿sabes algo? Si tienes un poquito de fe, Dios te ayuda a creer el resto.
La fe es un regalo de Dios, y si tú crees aunque sea a medias, Dios va a encargarse de llevarte hasta el final. Lo único que tienes que hacer es tomar la fe que tengas y lanzarte en los brazos de Dios, y Él se encargará del resto. Sí, la manifestación de ser hijo de Dios se ve en una vida nacida de Él, y eso sucede cuando tú crees, cuando tú dices: Cristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, te recibo en mi vida. En ese instante la simiente de Dios es plantada en ti, y de ahí brota una nueva vida. Qué cosa tan emocionante. La manifestación de ser hijo de Dios es una vida nacida de Él, y da como resultado la justicia. Mira el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. El resultado de creer es justicia. El resultado de que se te plante la nueva simiente es justicia. Mi justicia no. La justicia de Cristo, que me es imputada. Pero también te digo algo, mi vida también se limpia. Y eso es justo lo que Pablo quiso decir en Gálatas 5:1, cuando les escribió a los Gálatas: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sabes a qué se refería con esa libertad? No significa que eres libre para hacer lo que se te antoje. Significa que, por primera vez en tu vida, puedes elegir hacer lo correcto. Esa es la verdadera libertad. ¿Sabías que una persona que no ha sido salva no puede elegir hacer lo correcto? ¿Lo sabías? Una persona no salva vive haciendo lo malo, lo malo, lo malo todo el tiempo. Pablo lo dice en Romanos 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Y cuando Cristo entra en tu vida, por primera vez tienes la capacidad de elegir lo correcto. ¿Qué verdad tan impresionante es esa? Ahora bien, no eres perfecto. Mira a Pablo en Romanos 7. ¿Era él perfecto? No. Él seguía diciendo: quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Tengo el deseo de hacer el bien, pero termino atrapado en el mal. Pero posicionalmente eres justo, y prácticamente en tu estilo de vida hay un cambio real en cómo vives. Creo que una ilustración muy poderosa de esto está en Romanos 6, y quiero compartir rápidamente un concepto que aparece ahí. Escucha esto, en el versículo 11, es algo tremendo. Pablo está hablando de esta idea de ser justos, posicionalmente en Cristo, y luego prácticamente en nuestra vida diaria. Y dice: así también ustedes, considérense muertos al pecado. Te digo algo, cuando empiezas a pensar en eso en serio, es una verdad poderosísima. Pablo está diciendo: ustedes recuerden, están muertos al pecado. Tú dices: a ver, espérame tantito, Pablo, ¿muerto al pecado? Pues se siente bastante vivo. Si estoy muerto al pecado, entonces ¿por qué siempre acabo cayendo en él? Fíjate en el versículo 12. Después de decirte que estás muerto al pecado, dice esto: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Y tú piensas: oye, Pablo, acabas de decirme que estoy muerto al pecado, entonces ¿por qué debería preocuparme de que reine en mi cuerpo? Pablo, si estoy muerto al pecado, ¿cuál es el problema? Y luego en el versículo 13 dice: ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y te preguntas: ¿qué está diciendo entonces? Vuelve a Primera de Juan. Aquí está el punto. Pablo está diciendo: en Cristo tú ya eres justo. Ahora pon atención, entonces compórtate como tal. ¿Captaste? En Romanos 6 dice: estás muerto al pecado, posicionalmente en Cristo. A los ojos de Dios no se te imputa pecado. Estás muerto al pecado. Ahora compórtate como alguien muerto al pecado. Eso dice.
Y en Primera de Juan es lo mismo. Eres justo, ahora compórtate como justo. Posicionalmente, en Cristo estás limpio, pero en la práctica, hermano, hermana, todavía tienes trabajo que hacer. Así que vemos que la manifestación de ser hijos de Dios se ve en la justicia. Primero, posicionalmente, somos perfectamente justos en Cristo, y luego se empieza a ver una justicia propia, una transformación en nuestra vida. Después, el autor pinta un retrato que diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, como lo ilustra en el versículo 9 y 10, y del 4 al 8, en un retrato familiar de dos familias distintas. Por eso es que esos versículos 4 al 8 conectan todo. Él acaba de decir, un hijo de Dios es esto, y un hijo del diablo es aquello. Ahora observa bien esa imagen. Está pintando dos retratos familiares. Uno es del diablo con todos sus hijos, y el otro es de Dios con todos los suyos. Mira la diferencia. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está hablando del diablo y sus hijos, los que viven cometiendo el pecado. Pero en el versículo 5 da un giro, y sabéis que él fue manifestado para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. Ahora pinta a los hijos de Dios, los que han sido limpiados de sus pecados. Y luego en el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Aquí está pintando un poco sobre el cristiano, y luego un poco sobre el diablo y sus hijos. Te va dando un retrato mezclado yendo de un lado a otro. En el versículo 7 dice, hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo. Ahí añade un poco más al retrato del Hijo de Dios. Y en el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Y vuelve a completar el otro retrato, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos tres grandes marcas de un Hijo de Dios que hacen fácilmente identificar su retrato. 1. La concesión de la filiación, revelada por el amor de Dios, que da como resultado que el mundo no nos conozca. La esperanza de la filiación, revelada en la vida de Cristo, que da como fruto la purificación. 3. La manifestación de la filiación, revelada en una vida nacida de nuevo y que produce justicia. Como hijos de Dios, tenemos un origen divino, ¿cierto? Una esperanza divina y además una manifestación presente en este mundo que muestra que somos distintos. El cristiano es único porque posee cosas que el diablo y su familia no tienen. Un hijo de Dios ha nacido de una semilla incorruptible que lo distingue por completo. Estas son las marcas de un hijo de Dios. ¿En cuál retrato estás tú esta noche? Inclina tu rostro para orar. Padre, una vez más estamos agradecidos esta noche por esta tremenda porción de las Escrituras que hemos examinado, por el gozo de estudiar tu preciosa y eterna palabra. Dios, nuestros corazones se entristecen al pensar que quizá hay entre nosotros quienes no conocen a Jesucristo, que no son tus hijos, que nunca han recibido la semilla de Dios en sus vidas para nacer de nuevo, que no conocen lo que es tener una esperanza en la venida de Cristo, ni el deseo de ser como Él, que no saben lo que es tener la justicia de Cristo, ni la capacidad de elegir lo correcto y de vivir para glorificar a Dios. Oh, qué gozo es conocer tu amor, esperar la venida de Cristo y tener la justicia imputada a nosotros, que es y fue de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén.